¿Cómo estamos, hermanos? Bien bendecidos. Estamos en una serie de la fe. A ver si se acuerda, hace como tres domingos atrás comenzamos. Fue la primera predicación, fue la de Jairo. ¿Se acuerda? Escéptico o creyente, porque Jairo era escéptico. Tenía conocimiento, era el principal de la sinagoga, pero no creía en Jesús. Vivía en la misma ciudad, escuchaba lo que Cristo hacía, pero tenía prohibido que si alguien decía que Jesucristo era el Mesías, pues lo sacaban de la sinagoga, ¿verdad? Entonces, hasta que su única hija de 12 años, está enferma, es cuando busca a Jesús, ¿verdad? Y ahí la pregunta era: ¿qué tiene que pasar en la vida para que empecemos a buscar a Dios? Y pues no tiene que pasar nada, ¿verdad? Si somos escépticos, sí, hasta que tenga problemas, hasta que me esté muriendo, entonces voy a buscar a Dios. Pero si no somos escépticos, miren, no necesita que vengan pruebas. Vamos a buscar a Dios. Después vimos la mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Y era tener una mentalidad de milagros. Ella llevaba 12 años con un problema, buscando solución, buscando médicos aquí, allá y nada, hasta que oyó hablar de Jesús. Ella dijo dentro de sí, ella lo dijo para sí: si tan solo tocare el manto del Señor, dice, seré salva. Y sanó. Y el domingo pasado vimos La Bella y la Bestia, ¿verdad? Que es hay una área de nuestra vida en que estoy muy bendecido por Dios, pero también tengo otra área de mi vida en que no tengo la bendición de Dios. Y es esa parte donde no tengo la bendición de Dios, es la que me hace clamar a Dios, es la que hace que yo busque a Dios. Y hoy vamos a ver otro tema, hermanos, de levantarse en fe. Yo no sé cómo se le haga la vida cristiana. Yo no sé si ya alcanzó su destino, cómo la esté pasando, cómo esté viviendo la vida cristiana. No sé si se le está haciendo fácil o se le está complicando la vida cristiana. Miren, nuestro destino no es aquí en la tierra. Nuestro destino está allá con Dios. Ese es nuestro destino final. Estar en las mansiones eternas, estar allá con Dios. Pero para llegar a nuestro destino hay un camino que tengo que recorrer. Hay un camino de fe que tengo que recorrer. ¿Y por qué es un camino de fe? Porque en el camino, en mi caminar con Dios, me voy a encontrar con pruebas, me voy a encontrar con dificultades, y necesito fe para terminar el camino. Hay gente que se queda a la mitad del camino. Hay gente que comenzó bien, creyó bien, pero algo pasó, una prueba llegó, una dificultad llegó, una enfermedad, una crisis, lo que sea, y mira, hay gente que se quedó a la mitad del camino. Vamos a ver este pasaje de Génesis 35. Es un pasaje muy emocionante, lleno de enseñanza, lleno de aprendizaje, para el que quiera aprender, ¿verdad? Trae un mensaje. Póngase de pie, Génesis 35. Mire, en este pasaje, Jacob ya viene de regreso a casa. Había estado en casa de Labán, un viaje que planeó su madre, porque engañó a su papá para que tuviera la bendición, y su hermano Esaú, al descubrirlo, pues lo quiere matar, y la mamá le organiza todo, le dice: no, ¿sabes qué? Tienes que huirte, vete a casa de mi parentela, vete a Labán. Y allá él pasó unos 20 y tantos años lejos de casa, lejos de la familia, y sabe que él deseaba regresar a casa.
Él regresaba a estar con la familia, a disfrutar la vida. Tenía todas estas bendiciones porque Dios lo enriqueció a pesar de Labán. Y llega el momento en que Dios le dice a Jacob: Jacob, ya es el momento de que regreses a casa. Ya es el momento de que llegues a tu destino. Y mire, Jacob se pone muy contento porque él deseaba llegar a casa. Él deseaba estar con sus seres queridos, disfrutar la vida con los seres queridos. Y él junta a su familia, junta a los hijos que él tuvo, las mujeres que él tuvo, y él dice: hey, vámonos a casa. Y empiezan ese viaje a casa. Empiezan ese viaje de regreso a casa. Pero sabe que en el camino hubo complicaciones, hubo pérdidas, y así va a ser la vida cristiana. En nuestro camino a casa, en nuestro camino a las mansiones eternas, vamos a tener pérdidas, vamos a tener desilusiones, vamos a tener fracasos, y es ahí donde nuestra fe va a ser probada. Entonces, Génesis 35 del 16 al 21, vamos a ver estas complicaciones en el camino. ¿Estamos, hermanos? Yo empiezo el verso 16, usted el 17, seguimos alternado y hasta el verso 21 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal. Entonces, ¿quién sepultó a Raquel? Pero lees, ¿entiendes lo que lees? ¿Quién sepultó a Raquel? Jacob. ¿Y quién se levantó para seguir su camino? ¿Quién sepultó a Raquel? ¿Y quién se levantó para seguir su camino? ¿Y no es la misma persona? Mire, cuando ellos salen de la casa de Labán, vienen a encontrarse con Esaú, pero antes de encontrarse con Esaú, una noche antes, un día antes, Jacob tuvo un encuentro con Dios, tuvo una pelea con Dios. La Biblia dice que con el ángel de Dios, pero es una teofanía, una manifestación de Dios. Y están en esa pelea, pelean toda la noche porque Jacob representa la carne, estaba muy fuerte, y la carne es muy fuerte. Y su nombre significa el engañador. Y así iba. Entonces él se cansa y le dice el ángel: ya suéltame porque ya va a amanecer. ¿Y qué le dice Jacob? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y el ángel le dice: bueno, pues ¿cuál es tu nombre? Pues me llamo Jacob. Dice: ya no se va a llamar más tu nombre Jacob, se va a llamar ¿cómo? Israel. Allí tuvo un renacer espiritual. Y después llega a Betel, y ahí se le aparece Dios y lo bendice. Entonces Jacob viene de experimentar una renovación espiritual. Acaba de ser transformado por Dios, acaba de tener las bendiciones de Dios, y va en el camino a casa en obediencia a Dios. Pero allí, a la mitad del camino, murió Raquel. Murió el amor de su vida. Y esto lo devastó. Lo devastó profundamente. Pero
Ese es Jacob. Pero Israel se levantó, ¿qué? Y siguió su camino. Entonces, todos tenemos dentro de nosotros un Jacob que se quiere quedar en la derrota, que se quiere quedar en el fracaso. Pero también dentro de nosotros tenemos un Israel, es el espiritual, es el hombre interior lleno de fe, que nos dice: tienes que seguir adelante. Tuviste pérdidas, tuviste fracasos, tuviste derrotas, pero no te puedes quedar a la mitad del camino. Tienes que cumplir tu destino. Así que levántate en fe. Y es ese hombre interior que dice: sí, pasé por esta prueba, pero aún sigo creyendo. Buen Dios y Padre celestial, santificado y glorificado, Padre, sea tu santo nombre en este lugar, porque tú eres santo, 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 Padre, y toda la tierra, Dios, está llena de tu gloria, Dios. Y hemos alabado y glorificado tu nombre, porque solo tú eres digno, Padre. Entre todas las naciones, entre todos los reyes, solo tú eres digno, Padre. Y Señor, reconocemos tu grandeza, Padre. Y Señor, nos postramos ante tu presencia con humildad, con sencillez de corazón, para recibir tu palabra que nos cambie, que nos transforme, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Había dos gemelos idénticos, igualitos en todos los sentidos, pero uno de estos gemelos era optimista, lleno de fe, siempre miraba lo bueno de la vida. Pero el otro gemelo era pesimista, de mente muy oscura, siempre miraba lo malo de la vida. Y los padres se empezaron a preocupar por esos dos extremos, pesimista y optimista. Así que decidieron llevar a los dos gemelos con el doctor. Y el doctor los analizó, les estuvo preguntando, cuestionando, analizando. Y cuando se quedó solo con sus padres, les dio un plan. Les dijo: el día del cumpleaños de ellos, al pesimista, cómprenle de regalo la mejor bicicleta, la más brillante, la de alta gama, la más costosa en el mercado. Y al optimista, solo regálenle un poco de estiércol. Los padres pensaron que esto era algo muy extremo, porque siempre habían tratado a sus gemelos por igual. El mismo regalo, el mismo trato, la misma ropa, pero esto les parecía algo extraño, pero decidieron seguir el plan. Y el día del cumpleaños llegaron con un paquete muy grande, hermoso. Se lo dieron al pesimista, él lo empezó a abrir y ahí estaba aquella bicicleta de alta gama, brillante, de carreras, nueva, la más hermosa del mercado. Y cuando el pesimista terminó de abrirla, dijo: no es posible, ¿por qué me regalaron esto? Lo más probable es que me estrelle, me caiga, me quiebre una pierna. Y al optimista le trajeron una pequeña caja, cuidadosamente envuelta, dentro un poco de estiércol. El optimista abrió la caja, miró el estiércol, por un momento quedó confundido, pero después se recuperó, soltó la caja, salió de la casa, fue corriendo a la parte trasera de la casa y gritando: no me pueden engañar, no me pueden engañar. Donde hay un poco de estiércol, también tiene que haber un pony. Mire, todos tenemos estos gemelos viviendo dentro de nosotros. Fíjese bien, todos tenemos estos gemelos viviendo dentro de nosotros, y esto nos provoca un conflicto interno, porque hay un yo dentro de nosotros que es pesimista, que es incrédulo, que es lastimero, que siempre está pensando: estamos en desventaja, nunca voy a poder lograr algo bueno en la vida, nos estafaron,
criaron pensando y diciendo, mira cómo nos criaron, nunca lograré algo bueno en la vida, hemos pasado por mucho. Pero también dentro de nosotros hay otro yo, que es espiritual, que está lleno de fe, que está lleno de esperanza, que aunque tenga problemas, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, seré más que vencedor en Jesucristo. Mi pregunta es: ¿cuál de estos yo está ganando la guerra interna? ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Cómo vamos por la vida? Porque mire, todos tenemos estos dos momentos. Hay momentos en que soy pesimista, no puedo creer en las promesas de Dios, pierdo la fe, me desanimo, me desaliento. Pero también hay otro momento en que estoy lleno de fe, creo en las promesas de Dios, soy obediente a Dios, estoy lleno de fe, estoy lleno de esperanza. Y tengo esa lucha interna. Todos los días tengo esa lucha interna. Todos los días batallo con el yo pesimista. Y hay veces en que el yo pesimista gana la batalla. Pero también hay veces en que el yo lleno de fe se levanta y controla al pesimista. Aquí está la clave. El yo que gane la batalla es el que va a determinar si avanzo en la vida o me quedo atascado en la vida. Mire, el yo que gane la batalla es el que va a determinar cómo me va en la vida. Avanzo en la vida, alcanzo mi destino, persigo mis sueños, o me quedo atascado en la vida. Renuncio a la vida, renuncio a los sueños, renuncio a mi destino. Mire, el problema no es si tengo talento o no tengo talento. El problema no es si tengo el favor de Dios o no tengo el favor de Dios. El verdadero problema de mucha gente es que está dejando que el yo negativo gane la batalla. Y mientras el yo negativo gane la batalla, no vamos a avanzar en la vida, no vamos a alcanzar nuestro destino, nos vamos a quedar a mitad del camino, no vamos a convertirnos en la persona a que Dios quiere que seamos. El pasaje bíblico que leímos trata de esta guerra interna por nuestro destino. Jacob e Israel son la misma persona. Pero había un conflicto interno en estos dos hombres. Jacob representa el yo carnal, el yo negativo, el yo no puedo, el yo no puedo avanzar, el no lo voy a lograr. El yo de Jacob es ese Jacob que se quiere quedar en la derrota. Es ese yo interno que se quiere quedar en el lamento, en la tristeza, en el dolor. Y había momentos en que estaba Jacob y estaba Israel, la misma persona. Pero había un momento en que era Jacob el que vivía la vida, era Jacob el que quería vivir, era Jacob el que se levantaba, era Jacob el que decía: ni modo, no se puede, aquí me quedo atascado, tuve una gran pérdida, tengo un gran dolor, ya no voy a perseguir mis sueños, me quedo aquí a la mitad del camino. Pero luego se levantaba Israel. Israel representa el yo interior, que a pesar de las pérdidas se levanta en fe, que a pesar de los problemas sigue creyendo, que a pesar de las dificultades sigue adorando a Dios, que a pesar de las crisis sigue dando lo mejor a Dios. Y es Israel el que llega al destino. Es Israel el que alcanza la promesa, no es Jacob.
Sí, mire, por mucho que nos queremos atascados, lamentando una pérdida, no vamos a llegar a nuestro destino. No importa cuánto lloremos, no importa cuánto lo lamentemos. Pero hay gente que quiere vivir como Jacob. Hay gente que quiere quedarse toda la vida en el lamento. En el yo negativo. Hoy vamos a ver, ganando la guerra interna por nuestro destino. Mire, la batalla de su destino, de alcanzar sus sueños, está aquí adentro. Es una pelea entre el yo negativo y es una pelea entre el yo lleno de fe. ¿Cuál va a ganar? Así que, en primer lugar, para ganar la guerra interna por nuestro destino, tiene que tener fe en Dios, confiar en Dios, aun cuando duela, aun cuando no entienda lo que está pasando. Tiene que seguir su destino en fe, aun cuando duela. Mire, me gustaría decirle que la vida cristiana es fácil. Me gustaría decirle que nunca tendrá problemas, que nunca tendrá dificultades, que irá por la vida flotando sin ninguna adversidad, sin ninguna resistencia, sin ningún esfuerzo. Pero la vida cristiana no es así. Todos tendremos que sepultar algunas cosas. Todos tendremos que sepultar algunas cosas. Todos tendremos que pasar por pérdidas. Y la pregunta es, ¿vas a seguir confiando en Dios aunque duela? Dándole lo mejor a Dios aunque no lo entienda. Porque en el dolor hay mucha gente que se detiene. Hay mucha gente que se queda estancada ahí en el dolor. Dejan de darle lo mejor a Dios. Mire el verso 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual ¿qué? Es. Entonces, ¿cómo murió Raquel? Porque dice, así murió Raquel. Entonces, pasajes de atrás, Raquel estaba embarazada. Deseaba tanto darle un hijo, darle otro hijo a Jacob, pero hubo problemas en el parto, hubo dificultades en el parto. Ella pudo dar a luz un hijo sano, pero ella no lo logró. Ella murió y sabe que murió a la mitad del camino. Aquí dice, así murió Raquel y fue sepultada. Dice, ¿dónde? En el camino, porque ella murió a la mitad del camino. Una cosa es que hubiera muerto de anciana, una cosa es que hubiera muerto en casa, ahí rodeada de sus seres queridos, alcanzando su destino, pero murió a la mitad del camino. Y así a veces nos va a pasar. A veces a la mitad del camino vamos a sepultar cosas. Un sueño que no se logró, algo que no funcionó, algo que tenía planeado y no se logró. Son cosas que a veces mueren en el camino, a la mitad del camino. Y dice ahí el verso, y fue sepultada en el camino. Eso es algo muy triste, porque no tuvo un funeral digno, no tuvo una sepultura digna.
En aquella época, cuando alguien moría, pues lo llevamos al panteón de la familia. Pero Jacob no tuvo tiempo para regresar a casa con Labán y sepultarla en el panteón de la familia. O no tuvo tiempo para avanzar y sepultarla allá con su padre Isaac. Allí no hubo tiempo. No tuvo una sepultura digna. Porque no pudieron hacer más. Y hay momentos en la vida en que no se puede hacer más. Hicimos todo lo que se podía hacer en una relación. Hicimos todo lo que se podía hacer para alcanzar un sueño, para alcanzar un destino. Y todos tenemos que sepultar cosas en el camino a nuestro destino. No va a ser fácil. Se puede imaginar todo el dolor de Jacob, porque al fin iba a cumplir su sueño, regresar a casa, estar con su familia, disfrutar la vida. Estaba en ese camino hacia su destino. Pero allí a la mitad del camino, mire, perdió lo que más amaba. Raquel era el amor de su vida. La primera vez que la vio, allí en ese instante quedó completamente enamorado para toda la vida. Y cuando él queda impresionado, enamorado por Raquel, inmediatamente va con Labán, padre de ella, y le dice: voy a trabajarte 7 años gratis para que me case con tu hija Raquel. Y Labán dice: está muy bien. Cumple los 7 años de trabajo y Labán le da a Lea. Y Jacob viene y le dice: esto no fue el trato. Esto no fue lo que acordamos. Y Labán le dice: hombre, pues trabaja otros 7 años y tendrás también a Raquel. Y él trabaja otros 7 años por Raquel. Mire, así de mucho amaba Jacob a Raquel. Y nunca soñó que perdería aquello que más amaba. Y murió en el camino. Mire, Jacob tuvo que hacer algo muy duro: enterrar a su amada a la mitad del camino. Es como cuando estamos en crisis, nos acabamos de casar, no tenemos nada. Dormimos allí en lo que podemos, comemos lo que podemos, pero estamos de camino y en nuestro destino empieza a llegar la bendición de Dios. Y tenemos esto, y tenemos aquello, y tenemos lo, pero ya no está la amada. Lo impresionante es que, mire, Jacob no estaba lejos de la voluntad de Dios. No estaba lejos del plan de Dios. Estaba obedeciendo a Dios, porque fue Dios quien le dijo: mira, Jacob, ya tienes que regresar a casa. Tu destino no es aquí con Labán, tu destino es acá en casa. Y él venía de una renovación espiritual después de su encuentro con Dios. Mire, esto nos enseña una verdad importante: estar en la voluntad de Dios no nos libra de los momentos difíciles. Y hay momentos donde Dios no nos pide que entendamos, nos pide que entreguemos. Y Jacob no lo entendió. Él preguntaba: ¿por qué pasó todo esto a mitad del camino? Por eso es que para alcanzar su destino tiene que creer en Dios, aun y cuando duela. 2. Para ganar la guerra interna y llegar a nuestro destino, tiene que procesar su dolor
en fe. Tiene que procesar su dolor en fe. El dolor es parte de la vida. Todos pasamos por decepciones, reveses, fracasos, pérdidas. Pero hay quienes no saben procesar ese dolor en fe. Y hay gente que procesa su dolor desde el punto de vista carnal, desde el punto de vista humano, y se empieza uno a quejar. Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? Dios, ¿por qué no paraste esto? Dios, ¿por qué dejaste que perdiera esto? Y por eso hay mucha gente que se queda atascada en el dolor, atascada en la amargura, llena de odio, llena de resentimiento, sin avanzar en la vida, sin avanzar en sus emociones, porque procesaron el dolor desde una manera humana. Otros, a pesar de las pérdidas, de los sueños rotos, ellos avanzan. Y van por la vida avanzando, persiguiendo sus sueños, persiguiendo su destino, adorando a Dios. ¿Sabe qué es lo que hace la gran diferencia entre vivir en el dolor y atravesar el dolor? Lo que hace la gran diferencia es cómo estoy procesando mi dolor. ¿Lo estoy procesando con fe o lo estoy procesando sin fe? Mire, la vida es como jugar al golf profesional. En el golf profesional sí está el pasto muy bonito, las pelotitas, cada palo para pegarle a una bola, como quiera. Pero sabe que en esos esos campos de golf, en algunos hay trampas de arena. Y cuando el jugador no tiene cuidado, pega la pelota y la pelota cae en la trampa de arena. Difícil sacarla, difícil pegarle, hacer un swing. Y hay quienes dicen, me cayó la pelota en la trampa de arena. ¿Y ahora cómo la saco de aquí? No voy a poder sacarla. Y no la sacan. Y pierden el campeonato. Pero otros dicen, me cayó la pelota en la trampa de arena. Si la saco, gano el campeonato. Y la sacan. ¿Cuál de los dos es usted? ¿El que tiene fe o el que no tiene fe? ¿Cómo va a procesar su dolor? El problema no es el dolor. Dolor tenemos todos. Pérdidas tenemos todos. Dificultades tenemos todos. El problema es cómo voy a procesar ese dolor. ¿Se lo voy a traer a Dios? ¿Voy a confiar en Dios? ¿Voy a esperar en Dios? ¿O voy a procesar el dolor quejándome de Dios, alejándome de Dios, más y más lejos de Dios? De cómo procese el dolor depende si vamos a alcanzar nuestro destino o nos quedamos toda la vida atascados en el dolor, llorando las pérdidas. Mire el verso 20. Y levantó Jacob. ¿Quién? No Israel. ¿Sí? Dice, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel. ¿Hasta qué? Entonces, ¿qué levantó Jacob? ¿Y qué es un pilar?
Bueno, aparte de una señal, porque levantó un pilar, levantó un monumento, un mausoleo, levantó una gran lápida. Pregunto, ¿está mal levantar un mausoleo? ¿Está mal levantar una gran lápida? Puede ir al panteón, al que usted quiera. Y hay mausoleos famosísimos, hermosísimos. Entonces, se me murió un ser amado. Alguien que fue el amor de mi vida, alguien que amé. Sea mamá, sea papá, sea esposo, sea un hijo. ¿Está mal levantar un mausoleo? ¿Una lápida? Mire, ¿por qué Jacob levantó un mausoleo? Yo me imagino que dice que levantó un ¿qué? Un pilar. Yo me imagino que levantó algo hermoso. Algo precioso, una sepultura preciosa. Sí la sepultó en el camino. No tuvo un entierro digno, no fue en el panteón de la familia. No, allí en el camino es todo lo que pudo hacer. Pero dijo, le voy a levantar un mausoleo hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué levantar una sepultura hermosa? Mire, Jacob nos estaba enseñando 4 cosas. Número 1, Jacob levantó un mausoleo, algo hermoso, primero porque nos estaba enseñando a reconocer el dolor. Él se puso a levantar esas piedras, a colocar esas piedras, ese monumento, porque estaba reconociendo el dolor. Y Dios no le dijo, hey Jacob, deja de estar levantando esas piedras, deja de estar levantando, sé más fuerte por favor. No, Dios nos creó con emociones y tiene que llorar sus pérdidas. Tiene que llorar sus pérdidas. Tiene que llorar. Ayer me llamó la mamá de Iván, nuestro hermano Iván. Me dice, pastor, Iván ya partió a la presencia del Señor. Y empezó a llorar. Y a llorar. Y yo le dije, tiene que llorar mucho. Llorar no es falta de fe, es sentir el dolor. Y no sé qué haya perdido en la vida, pero tiene que llorar sus pérdidas. Tiene que llorar un sueño roto. Tiene que llorar una relación que no funcionó. Tiene que llorar sus pérdidas, tiene que llorar el trabajo que perdió, el negocio que perdió. Son pérdidas que tenemos que llorar. Mire, hay un tiempo para el luto, hay un tiempo para el dolor, hay un tiempo para llorar, dice la Biblia. Y no podemos saltarnos esa etapa de la vida. La segunda cosa que Jacob nos estaba enseñando es a honrar lo que perdimos. Esa era su forma de honrar a Raquel. Le estaba diciendo a Raquel, te voy a honrar. Fuiste una mujer muy importante en mi vida. Me diste 2 hijos. Uno de ellos impactará el mundo. Y fuiste una mujer muy preciosa. Solo recibí amor de ti. Fuiste una gran mujer. No te pude sepultar en el panteón de la casa, en el panteón de la familia, pero esta es mi manera de honrarte. Te voy a edificar un hermoso mausoleo. Mire, tiene que honrar sus pérdidas.
No tiene que hablar mal de su ex. No tiene que hablar mal de su ex iglesia, no tiene que hablar mal de su ex pastor, no tiene que hablar mal de su ex cónyuge, no tiene que hablar mal de su ex trabajador, no tiene que hablar mal de su ex compañero. No, honre sus pérdidas. Y la forma de honrar nuestras pérdidas es no hablar mal de ellos. Sí, lo hirieron, lastimaron, pero usted hónrelos. Entonces Jacob, él levantó ese mausoleo porque estaba reconociendo el dolor. 2, porque quería honrar a sus pérdidas. Y 3, la tercera cosa que Jacob nos estaba enseñando es que cuando amamos profundamente, se sufre profundamente. Y él sufrió profundamente, amó profundamente, pero sufrió. No tiene que decir, no, estoy bien, no, me duele. Y 4, aquí está el problema. Aquí está lo triste, aquí está lo difícil. Mire, Jacob levantó este monumento porque nos estaba enseñando lo fácil que es quedarnos asentados en la derrota. Jacob levantó este monumento, este mausoleo, porque nos estaba recordando lo fácil que es quedarnos asentados en la derrota. Una de las razones, la cuarta razón por la que levantó ese monumento mausoleo, fue como una señal de la sepultura de Raquel. Era para recordar siempre el dolor. Era para recordar que allí perdió el amor de su vida. Era para recordar que allí murió su esposa amada. Era para recordar el dolor que había vivido. Y mire, era Jacob, no era Israel. Era Jacob el que estaba levantando ese monumento. Y Jacob es el yo interno que representa la carne, que representa la parte humana de nosotros. El yo interno que quiere vivir en la derrota. El yo interno que quiere renunciar a los sueños. El yo interno que cuestiona a Dios. Dios, ¿por qué sucedió esto cuando estábamos haciendo lo correcto? Dios, ¿por qué no detuviste esto? Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? Ese es el Jacob interno, el que quiere vivir en la derrota, el que quiere vivir en el fracaso, el que quiere recordar siempre lo negativo. Mire, este es mi Jacob interno. Voy a levantar un monumento, algo que me recuerde mis pérdidas. No está mal levantar un monumento, reconocer el dolor. No está mal llorar nuestras pérdidas. No está mal honrar nuestras pérdidas. No está mal sufrir por nuestras pérdidas, pero lo que sí está mal es hacer una temporada de luto, convertirla en una vida de luto. Hay un momento para el luto, hay un momento para el lamento, pero la escritura dice que también hay un momento para la alegría. El llanto durará una noche, pero la alegría llegará por la mañana. Ese es Jacob en la noche. El llanto durará por la noche. Ese es Jacob, pero por la mañana viene la alegría. Entonces, tengo que procesar mi dolor. Sí, lo tengo que atravesar. No me tengo que quedar estancado en el dolor, llorando toda la vida. No, lo tengo que procesar en fe. No podemos saltarnos el proceso, pero no haga una temporada de luto que se convierta en una vida de luto. Pero Jacob
es Jacob. Él se quería quedarse allí. Los investigadores hicieron un experimento con abejorros. ¿Sí? Se agarraron unos abejorros y se los llevaron al espacio donde no hay gravedad. Y por un tiempo los abejorros estuvieron flotando en el aire sin tener que usar sus alas, sin adversidad, sin oposición. Y ellos estaban encantadísimos. Decían, oh, la vida es bella, estamos flotando sin esfuerzo, mira, volando sin esforzarnos. Pero a los 4 días murieron. Sí. Mire, no podemos ir por la vida flotando, sin adversidad, sin dificultad. Pero mi pregunta es, ¿cómo va a enfrentar la adversidad? Porque cómo salga del dolor, eso depende de usted. Puede salir más amargado, más frustrado, más enojado, o puede salir más fortalecido en fe, con mayor confianza en Dios. 3. Número 1, confíe en Dios aunque duela. 2, procese su dolor en fe. Mire, cuando estamos, el peor momento para alejarnos de Dios es cuando estoy en una crisis. Pero es lo que muchos hacen. 3, en los momentos de dolor, levántese en fe. Primero lo procesa en fe. Y 3, levántese en fe. ¿Cuánto tiempo llorará por una puerta cerrada? ¿Cuánto tiempo llorará por algo que no funcionó? Mire, ¿qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que se levante en fe. Tiene que tener esta mentalidad de fe. De aún así me levanto. Tuve un mal golpe, pero aún así me levanto. Tuve una situación difícil, pero aún así me levanto. Me dejaron sin aliento, pero aún así me levanto. Tuve un revés en la vida, pero aún así me levanto. Aún así sigo creyendo. Aún así sigo persiguiendo mis sueños. Aún así voy camino hacia mi destino. Mire, algunos de nosotros hemos tenido algunas pérdidas terribles en la vida. Hemos soportado tragedias injustas. Sí, me duele, pero aún así me levanto. Pero aún así sigo creyendo. Pero aún así sigo dándole lo mejor a Dios. Mire lo que dice el verso 21. Y salió Israel y plantó ¿qué? ¿Dónde se quedó Jacob? ¿Dónde? Fíjese bien, Jacob sepulta a Raquel, levanta el mausoleo. Esa es la parte humana. ¿Sí? Voy a honrar, voy a llorar. Pero hay un Israel que se levanta en fe. Hay un Israel que dice, hey, tienes que seguir tu camino.
Hey, tienes que perseguir tus sueños. Hey, tienes que perseguir tu destino. Tienes que seguir caminando en fe. Hay un Jacob dentro de mí que ante las pérdidas, él se quiere quedar en el lamento, se quiere quedar en la tristeza, se quiere quedar en el dolor. Pero Israel se levanta y dice: no, ese no es tu destino. Tienes que seguir, tienes que ponerte de pie, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir avanzando en fe. Mire, aquí la escritura cambia su nombre y dice: Israel siguió su camino. Jacob enterró a Raquel, pero Israel siguió su destino. Israel es el yo interno que está lleno de fe. Cuando Jacob quiere asentarse en la derrota, llorar toda una vida, abrumado por la tristeza, Israel se levanta en fe, seca sus lágrimas, avanza en fe, sigue adelante en fe. Jacob quiere quejarse. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero Israel quiere adorar a Dios. Quiere honrar a Dios, quiere darle gracias a Dios. Y sí, hay pérdidas muy dolorosas. Y sí tiene que haber un momento en que voy a llorar. Pero no me puedo quedar ahí toda la vida. Tengo que dejar que Israel se levante. Dicen que el destino de un hombre a veces nace en el mismo lugar donde fue herido. Dicen que el destino de un hombre a veces nace en el mismo lugar donde fue herido. Y sí, Jacob e Israel fueron heridos allí en el camino, pero allí en el mismo camino, esa misma herida fue donde se levantó para seguir su destino. Termino con esto. Luis Braille era un niño de 4 años, muy inquieto, y una tarde entró a jugar al taller de su papá. Su papá era un humilde curtidor de cuero. Hacía cosas con cuero. Y Luis Braille pues tenía 4 años de edad, entró al taller y quiso jugar y se puso a imitar el trabajo que hacía su papá. Y como estaba pequeño, arriba en la madera había una aguja muy puntiaguda, una lesna con la que perforaban. Y él la quiso alcanzar, se subió y cuando le iba a agarrar se le resbaló de la mano y se le enterró en su ojo derecho. Y no fue tratado bien. La infección pasó al otro ojo y a la edad de 4 años quedó completamente ciego. Años después, cuando ya era un joven, empezó a recordar aquel incidente y pudo recordar y sentir nuevamente cómo esa aguja había perforado el tejido de su ojo. Y él sintió cómo se reventó su ojo, lo volvió a vivir. Y ahí tuvo una gran idea. Y él dijo: si puedo sentir cómo esa aguja puede perforar mi ojo, también puedo leer las perforaciones que hace esa aguja. Y con la misma aguja que años atrás lo había dejado ciego, con esa misma aguja inventó el sistema de lectura en braille, una lectura para ciegos. Tiene 2 opciones en la vida: vivir en negativo, en lastimero, pobrecito de mí, nadie me quiere, todo lo que he pasado, o puede levantarse en fe. De eso depende si alcanza su destino. Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Porque grandes y maravillosas son tus obras, Dios. Y Señor, tú has
ideado un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tienes un propósito maravilloso para cada uno de nosotros, Dios. Y Padre, quizás en el camino hemos tenido pérdidas, contratiempos, heridas que nos han marcado, Dios, que nos han paralizado, Dios. Pero hoy, Dios, queremos levantarnos en fe, seguir nuestro camino en fe, Padre, dándote la honra y la gloria a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.